Desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, en las políticas de vivienda nos marcamos dos objetivos fundamentales. Una, desahucio cero para aquellas personas que no pudieran pagar su vivienda habitual y, en segundo lugar, asegurar el derecho a una vivienda digna como recoge la Constitución española. Contra los desahucios hemos adoptado diferentes tipos de políticas. Políticas que en todo momento han sido políticas activas. Políticas tanto con respecto al parque público como con respecto al parque privado. Hemos adoptado medidas legislativas, medidas que ya se venían contempladas en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, y hemos adoptado medidas legislativas que venían contempladas en la ley o que vienen contempladas en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. Hemos adoptado también medidas desde el ámbito de la negociación con las entidades financieras y con la sociedad de activos Sareb. Hemos adoptado medidas desde la concertación social, tanto con los agentes económicos y sociales, así como con los colectivos sociales, firmando un protocolo antidesahucio que firmaron ADICAE, las plataformas de afectados por la hipoteca de Mérida, Badajoz y Olivenza, representantes de la Asociación para la Recuperación de los Colorines y Suerte de Saavedra, e inicialmente se adhirió, aunque luego se salió de ese acuerdo, Campamento Dignidad. Es decir, estamos afrontando con contundencia la política, con toda la contundencia política que podemos, el objetivo de desahucio cero para aquellas personas que no pueden pagar. Los desahucios en las viviendas de promoción pública por no poder pagar ya no existen. Desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, los paralizamos, los sometimos a una auditoría y así siguen, paralizados. No hacemos desahucio de las viviendas de promoción pública de aquellas personas que no pueden pagar.